de ventas y comercial en Google Cloud. Y bueno, comenzamos con la grabación. Y asimismo, pues, aprovecho, permítanme un momento, para comentarles un poquito de los participantes del webinar. Contamos con Gonzalo Galante, director IT Google Cloud, de uCloud Store, y también Luis Moreno, ingeniero de nube de uCloud. Para comentarles un poquito también la agenda que tenemos este día, pues una breve introducción de qué es un contenedor, más importante, las ventajas de tener un contenedor, y también aterrizando muy específicamente la tecnología de Kubernetes, qué es Kubernetes, conceptos básicos y casos de uso para esta tecnología en específico. Y finalmente aterrizamos también en un producto específico de Google, que es Google Kubernetes Engine. Vamos a conversar un poco de qué es y también cómo funcionan las modalidades tanto de Autopilot y de estándar. Y finalmente, pues dejamos una breve parte para preguntas al final de este webinar. Bueno, comentando brevemente qué es uCloud, pues básicamente uCloud es un premier partner de Google. Tenemos presencia en 20 países, 4 continentes y 4 regiones. Y nacemos con el objetivo de poder llevar las tecnologías de Google al alcance de todas las empresas y organizaciones, utilizando una metodología de servicios que se enfoca mucho en la seguridad, en el control de la data, la productividad y sobre todo en el acercamiento con cada uno de nuestros clientes y acoplarnos a las necesidades que tengan, ¿no? Entonces, ofrecemos, digamos que el portafolio completo de los productos Google, que van desde Google Workspace hasta Meet Hardware y, por supuesto, Google Cloud Platform, que es el tema en el que nos enfocamos hoy. Y asimismo, pues contamos con la parte de servicios y de licencias, pero bueno, en esta amplia gama de servicios, pues por supuesto que hay una infinidad de tecnologías y servicios. Y es, bueno, y se pueden preguntar, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué utilizar? Es precisamente ahí donde entra uCloud, ¿no? El papel que queremos jugar es el de poder adaptar y aterrizar los servicios a lo que ustedes necesiten, hacer recomendaciones tecnológicas pertinentes a sus proyectos a través de, bueno, consultoría, migración de su infraestructura, por ejemplo, de instalaciones físicas propias a la nube, manejo de dashboard de facturación, governance de la consola con alertas de facturación inteligentes, por ejemplo, soporte técnico, optimización de la infraestructura, haciendo recomendaciones en nuevas tecnologías, como lo es, en este caso, Kubernetes. También manejo de proyectos, tanto de infraestructura como de analítica y base de datos, ¿no? Básicamente lo que queremos proporcionar también es una cercanía, conocimiento y personalización, que nos consideren más que un proveedor de servicios, un socio tecnológico en las diferentes tecnologías. Nos adaptamos en diferentes modalidades a lo que ustedes necesiten y también proporcionamos pues soporte, flexibilidad en temas de facturación, en diferentes escenarios, pues créditos gratuitos, vouchers, periodos de prueba, también gratuitos, y visibilidad con Google para proyectos de éxito en el mercado latinoamericano. Y bueno, esto para darles un poco de contexto de quiénes somos como uCloud. Y con esto, pues, los dejo con la información y paso a introducir, pues, al tema de hoy, que es contenedores y Kubernetes, y le cedo la palabra a nuestro equipo técnico, Gonzalo y Luis. Gracias, Napo. Y gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Esperamos que este webinar sea de mucho provecho. Claro, será una introducción a lo que es Kubernetes y diferentes componentes, ¿no? de este servicio como tal, de esta plataforma como tal. Y esperamos que ustedes se lleven este contenido con un mejor entendimiento de las ventajas que trae Kubernetes o modernizar la infraestructura de su empresa a través de Kubernetes y la orquestación de contenedores, para que a futuro, ¿no? Cuando ustedes empiecen, si ya están en la nube o van a empezar su viaje en la nube, pues tener un buen contexto de por qué ustedes podrían considerar este cambio, ¿no? De una arquitectura más tradicional de máquinas virtuales a trabajar con Kubernetes y a orquestar su infraestructura a través de este servicio. Bien,
Vamos a partir con el primer concepto, ¿no? El tema o el título del webinar es Orquestando contenedores con Kubernetes, ¿no? Pues obviamente lo primero que debemos de entender es qué es un contenedor, ¿no? ¿Qué es eso que orquesta Kubernetes, ¿no? Entonces, bien, un contenedor es una palabra muy sonada principalmente hoy en el ámbito de desarrollo, porque pues el contenedor usualmente es creado por el desarrollador, ¿no? Eh, ¿Pero qué es? Bueno, en pocas palabras, como está definido en la diapositiva, es un lugar, un archivo, un fichero donde podemos empaquetar nuestro servicio, nuestro software, nuestra aplicación. Y ya con este servicio empaquetado, y empaquetar no solo el código de la aplicación, sino también las instrucciones necesarias para que este servicio, esta aplicación, se pueda ejecutar con éxito en cualquier lugar, ¿no? Entonces, más adelante les voy a dar un ejemplo puntual de cómo se vería esto, por ejemplo, en un servicio como en un lenguaje como Python. Pero principalmente ese es el concepto, ¿no? Y se usa mucho la referencia de las imágenes de los contenedores físicos de metal, ¿no? Porque es un concepto bastante similar, pero aplicado a software, ¿no? El contenedor físico tiene adentro, que podemos hablar de una empresa que distribuye alimentos por todo el mundo, ¿no? Entonces empaquetan todos estos alimentos dentro de un contenedor físico. Esa misma distribución y ese mismo concepto de empaquetar aplica igual para el software, ¿no? Yo empaqueto toda la funcionalidad, requerimientos y dependencias de mi aplicación en un lugar, en una imagen, esa es una palabra clave, en una imagen de mi servicio, para poder distribuirla donde yo quiera. Y ese donde yo quiera literalmente es en cualquier lugar, en cualquier servicio que permita la ejecución de aplicaciones o servicios a través de contenedores, ¿no? Entonces, ¿qué facilidades trae esto? ¿Qué ventajas puede traer esto? Bueno, agilidad de tiempos de desarrollo, minimizar errores, ¿no? Porque ya todo está empaquetado en un lugar, por tanto, el que la aplicación o algún problema de compilación al momento de instalar la aplicación se reduce y por tanto también se agilizan estos procesos de desarrollo. Y este término que se utiliza mucho en infraestructuras automatizadas por Kubernetes, que se llama CI/CD, ¿no? Continua integración y continuo desarrollo. Entonces, esto se puede lograr a través de el uso de contenedores. Bien, como les mencionaba, el otro término son las imágenes, ¿no? Que básicamente, después de tener nosotros, si puedes ir al siguiente slide, Napo, por favor. Al siguiente, si quieres, solo para mostrar este ejemplo, ¿no? Ahí les mostré el ejemplo, ¿no? Ese icono de fichero tiene un ejemplo de un servicio muy sencillo escrito en Python, ¿no? Tenemos nuestro fichero, un fichero adicional donde tenemos un módulo, un archivo .py y prestar mucha atención a ese archivo llamado Dockerfile, ¿no? Ese archivo Dockerfile es donde el desarrollador usualmente va, escribe las instrucciones necesarias para crear una imagen a partir de nuestro servicio y básicamente esas instrucciones instalan las dependencias y todo lo necesario para que nuestro contenedor se pueda crear, ¿no? Y ese contenedor se crea a través de una imagen que después podemos desplegar en diferentes infraestructuras que soporten este tipo de ejecución. Si regresamos a la anterior, ¿no? Por aquí, como les decía, ventaja, ¿no? Uno es tener un estándar de desarrollo. Si ustedes implementan una arquitectura basada en Kubernetes, obviamente vamos a tener que trabajar con contenedores. Todos sus equipos de desarrollo van a tener que acoplarse a el estándar de desarrollar sus aplicaciones, empaquetar esta funcionalidad en contenedores. Por tanto, se estandariza no solo el desarrollo, sino la parte de pruebas y despliegue, porque todo utiliza la misma metodología. Es ligero, ¿no? Porque usualmente un contenedor solo contiene las piezas y los componentes necesarios para que se ejecute el servicio y no más que eso. Por tanto, el manejo de recursos es menor y el tamaño de la imagen probablemente sea mínimo. La portabilidad, porque literalmente cualquier lugar, cualquier nube e incluso on-premise se pueden ejecutar contenedores y su servicio puede vivir tanto en un ambiente cloud como en un ambiente on-premise o híbrido incluso, ¿no? Y es seguro porque, bueno, proporciona aislamiento, ¿no? Y
Aquí hay un ejemplo muy clave para esto. En una arquitectura monolítica, ¿no? Donde se tiene un solo servidor y todo el código está empaquetado dentro de ese servidor, alcanzar este desacoplamiento del código fuente se puede, pero es complicado, ¿no? Porque al momento de desplegar nuevo código quiere decir que se tiene que hacer el cambio a nivel del servidor. Entonces, se puede lograr cierta separación, se puede lograr cierto desacoplamiento, pero no es al 100%. ¿Por qué? Porque aunque el código fuente sí esté modular, la infraestructura no lo es. Es un monolito, por tanto, todo existe dentro de la misma. Pero cuando hablamos de contenedores, estamos hablando de una separación de código fuente y una separación de infraestructura. Por tanto, es un estado ideal para las empresas que buscan agilizar sus procesos de desarrollo, porque su sistema va a ser diseñado en base a modularidad y a separación de equipos de desarrollo, a separación por lenguajes de programación, a separación por frameworks, ¿no? Entonces, ya se ponen a pensar en esas ventajas y llevar esto a un ambiente como Kubernetes puede agilizar los procesos, básicamente todo, ¿no? Tecnológico de la empresa. Y adicionalmente, que más adelante vamos a tocar ese tema, es el poder de administración y de orquestación que Kubernetes trae en cuanto a los contenedores que se corren en su infraestructura. Entonces, con una vista general, eso sería un contenedor. Gonza, te cedo la palabra. Ahí, bueno, primero gracias a todos por estar acá. Algunas cositas que yo quería agregar con lo que decía Luis y para ejemplificar un poquito y bajar un poco a tierra, ¿no? Con un ejemplo claro, digamos. Y que, de hecho, a mí lo que me gusta es que muchos lo pueden probar, ¿bien? Docker lo que tiene, o estos contenedores que se trabajan con Docker, es que lo puede utilizar cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de programación porque está haciendo, por ejemplo, su microservicio o su API, ¿bien? Puede probarlo de manera gratuita y lo puede probar de manera local, y algo que para mí es genial es probarlo entre amigos o conocidos para probar justamente esta suerte de ventajas que tiene entre que es estándar, es ligero, la parte de seguridad para hacer pruebas tal vez no es tan importante, pero bueno, ya se contempla, y la parte de portabilidad. Dos ejemplos claros que les puedo dar es, uno, por un lado, internamente yo tengo una Raspberry, bien, le instalé un Ubuntu Server, podría haber dejado el sistema operativo propio de Raspberry, ¿no? Pero utilicé un Ubuntu Server, y a raíz de eso, en mi computadora local, que es con Windows, me hice un pequeño microservicio con API de Twitter y demás, lo monté todo ahí y generé un Dockerfile. Así como lo tenía en mi computadora, con las mismas, de hecho es prácticamente la misma estructura que estamos compartiendo ahora en pantalla. Lo que hice fue, lo subí a la nube y desde mi servidor en Ubuntu lo descargué y lo monté. Puede haber particularidades, en este caso, por ejemplo, de una Raspberry por la arquitectura interna de los componentes, ¿bien? Pero en lo que es el software no hubo problemas, de vuelta, porque al estar hecho este contenedor, ¿bien? La posibilidad de migrarlo a otros sistemas operativos, como en este caso Ubuntu Server, desde un Windows a una computadora Mac, es súper sencillo, ¿bien? Lo único que hay que tener instalado es Docker, ¿bien? Que es la herramienta que desarrolló todo esto. Y algo clave, además, que para mí es súper importante, es que es ligero en el sentido de la rapidez por la forma en que trabaja con el sistema operativo. En la presentación hay un punto que dice comparte el kernel con el sistema operativo. El kernel es lo que está abajo de todo, ¿bien? Y una comparación que siempre se suele dar, y si buscan en Google le van a salir, todas las primeras imágenes van a ser de esto, es máquinas virtuales contra contenedores, ¿bien? Que es un poco lo que también venía contando Luis. Una máquina virtual que yo monte en mi computadora Windows, es como tener corriendo dos Windows en simultáneo prácticamente. En el contenedor lo que va a hacer es todo lo que pueda agarrar de mi sistema operativo en la base, que ya está ejecutándose, lo va a agarrar y simplemente va a correr lo extra necesario. ¿Cuál es la ventaja? Si de golpe quieren probar una base de datos SQL, que es un proceso muy habitual, ¿no? En el mundo IT. Tener que instalarse el SQL Server, hacer pruebas, configurarlo, a veces puede ser un poco tardado. Buscan una imagen de Docker, no importa en qué sistema operativo estén, despliegan esa imagen y ya tienen el servidor corriendo. Hay siempre pequeños ajustes que hacer porque cada máquina es un mundo, como a mí me gusta decir, lo mismo con los servidores, pero a grosso modo
la sencillez de despliegue es mucho mayor a que si tuviesen que instalar todo un sistema de cero o todo una máquina virtual de cero con todo lo que eso implica y sobre todo los recursos que van a requerir en su computadora. De nuevo, piensen que yo estoy diciendo que programé algo en mi computadora Windows y lo llevé a una Raspberry que es chiquitita y tardé minutos en montarlo y tenerlo ejecutando. Entonces son ventajas que están muy buenas de cara a poder hacer pruebas y de cara a que cuando se quiere pasar a producción se monta esa imagen con todas las configuraciones pertinentes a un entorno de producción y ya está operativo. Y algo también clave que dijo Luis es esto de que está constantemente en desarrollo y puesta en producción, ¿no? Si tenemos un equipo que está trabajando sobre la misma imagen, pero en distintas etapas, estas imágenes también manejan versiones, como cuando trabajamos código en GitHub, por ejemplo. Entonces podemos tener distintas versiones de la imagen, poder contemplar los cambios que estamos haciendo, y está todo en una misma carpeta. Como ahí vemos, por ejemplo, es un servicio Python que tiene los módulos por un lado, el servicio.py, un requirements que básicamente están las librerías que necesita, y el Dockerfile que es las instrucciones que ejecutan. Es muy similar a cuando se hace un script, por ejemplo, en Bash, para cuando queremos que la computadora apenas prenda ejecute ciertos pasos. Esto es algo similar, ¿bien? Le estamos diciendo a partir de qué imagen queremos que trabaje y demás. Y un último punto que no quiero dejar pasar es, estamos hablando todo de desarrollo propio, ¿no? Un microservicio, una API, un trabajo en equipo. Pero también tenemos un repositorio de imágenes de Docker en la propia página de Docker, donde podemos bajar copias de imágenes ya resueltas para probar aplicaciones. ¿Bien? Entonces, si de pronto no queremos instalar Python, pero queremos probar Python, nos podemos bajar una imagen de Python, programar ahí adentro y ejecutarla. Pero en mi computadora local, de forma permanente, no está instalado. Simplemente está en esa imagen. Entonces, esto a la hora de probar cierto software o librerías y demás, también da una posibilidad de no tener que bajar todo y configurarlo, sino me bajo la imagen, la monto, lo pruebo, me cansé o terminé, la borro y sigo con mi día. Así que da un abanico de posibilidades muy grande. Ahí, Napo, si querés, continuamos. Y ahora, bueno, nos metemos un poquito en Kubernetes. Pasamos un slide más. Bien, ¿qué es Kubernetes? Hay algo que dijo Luis que para mí es clave y es la palabra orquestador. En cualquier webinar que vayan, cualquier documentación, página web, van a ver que es un orquestador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros arrancamos contando lo que son los contenedores. Bien, esta forma de empaquetar los servicios, los microservicios o las APIs en estos contenedores y desplegarlos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 5? Podemos. 10 se nos complica. 100 es imposible. ¿Bien? Es muy complejo trabajar con muchos microservicios a la vez y fijarse que estén bien si tienen conexiones internas entre ellos. Ver que no se nos caiga, que si se cae se vuelvan a levantar. Que las capacidades computacionales que tienen CPU, RAM, sean acordes a el uso que le estamos dando a estos contenedores. Todo esto a escala es prácticamente imposible de llevar. Y aunque tuviésemos un equipo de 10 personas y cada uno maneje 10 contenedores, sería muy costoso. ¿Bien? Entonces, Google creó una herramienta genial que es Kubernetes, es open source. Por eso tenemos por un lado lo que es Kubernetes y más adelante lo que es GKE. Kubernetes es la herramienta open source, tiene su propia web, su propia documentación súper detallada. Bien, donde básicamente lo que tenemos es todas las herramientas que necesitamos para manejar, orquestar y dirigir nuestros contenedores, ¿bien? Tiene una estructura un poco distinta porque la idea es que maneje todo, ahora a continuación lo vamos a ver, pero para mí lo más importante que se queden es que es una plataforma que nos permite manejar estos contenedores o microservicios y es portable a la nube. Esto quiere decir que en la nube podemos tener este Kubernetes con todos nuestros contenedores y mediante ya sea interfaz o por línea de comando, que es lo más habitual, manejarlos, ya sea hay algo que se dice matar un contenedor, que en realidad va a estar dentro de otra estructura que ya vamos a ver, duplicarlo, replicarlo, suspenderlo, volverlo a empezar. Todas estas instrucciones que nosotros hacemos a los contenedores, pero a escala masiva, la vamos a poder hacer desde esta herramienta. No sé, Luis, si querés agregar algo. Sí, algo adicional, tal cual decía Gonzalo, se puede administrar Kubernetes desde una línea de comando, por ejemplo, una interfaz gráfica. Pero hay un tercer método para administrar la infraestructura de Kubernetes y es a través de un método declarativo. ¿Qué significa eso? Bien, en simples términos, en un archivo yo puedo declarar cuál es el estado ideal de mi infraestructura. Obviamente esto probablemente tenga más sentido cuando estamos hablando de una infraestructura muy grande, ¿no? Que requiere tener este histórico, tener un archivo donde básicamente esté declarado
qué es toda nuestra infraestructura. Entonces, a través de un solo archivo, nosotros lo enviamos esto al API de Kubernetes y Kubernetes se encarga de automatizar los procesos tal cual están declarados en este archivo, ¿no? No nos vamos a poner a ver un ejemplo puntual, pero básicamente sí quiero que tengan eso en mente, ¿no? Porque hay diferentes maneras de administrar la infraestructura, más allá de lo tradicional de una administración de un servidor on-premise o un servidor en una máquina virtual, ¿no? Entonces, hay varias opciones para lograr esta administración y esta orquestación que hacen que el proceso sea más fácil y que se tengan más opciones. Eso era lo que quería agregar. Si quieres avanzamos, Napo. Bueno, acá está un poco lo que yo les comentaba en la slide anterior de que hablamos de controles, pero acá cambia un poco la estructura de cómo la visualizamos, ¿bien? Estos son conceptos básicos, bien, no se compliquen con ver todos los puntos que hay acá, pues hay una nube de herramientas. Destacamos las 4 más importantes, las básicas, para tener un entendimiento sencillo, introductorio, bien, de cómo funciona Kubernetes y cómo maneja estos contenedores, ¿no? En primer lugar tenemos el clúster de Kubernetes, que es todo ese espectro gris que contiene toda la estructura. En este clúster nosotros vamos a declarar todo el despliegue, vamos a tener todos los nodos, todas las funciones que va a cumplir el clúster, ¿bien? Y tenemos 2 grandes grupos de nodos, el controlador y el trabajador. ¿Qué son estos nodos? Por un lado tenemos el nodo controlador, que es automático, nosotros no es que lo desplegamos, si bien podemos configurar cosas de forma declarativa, como bien decía Luis, no es que es un nodo que tenemos que configurar 100% a mano, ¿bien? O sea, lo utilicemos o no, se va a generar, porque es justamente el que tiene el control de todo el resto de las funciones, ¿bien? Ya sea desde el manejo de las redes, los archivos temporales, al resto de nodos. Este resto de nodos, que son los workers o nodos trabajadores, es donde nosotros vamos a hacer los despliegues de nuestros contenedores, que es lo que venimos hablando ya de hace un ratito. Bien, en este nodo trabajador lo que vamos a tener es todos los componentes necesarios para uno o varios contenedores. ¿Y por qué digo uno o varios? En un mismo clúster de Kubernetes podemos tener varios contenedores corriendo en simultáneo. Bien, después por instrucción vamos a decir cómo queremos que trabajen. Ahora, estos contenedores no van a ir directamente al nodo, sino que ir dentro de la parte más chiquita que tiene Kubernetes, que son estos pods, ¿bien? ¿Qué son estos pods? Es, como bien acá dice, la unidad de cómputo más pequeña, que es donde vamos a montar o ejecutar nuestros contenedores. Importante, un pod puede tener un contenedor o varios. Lo habitual, lo que más se suele ver es un pod, un contenedor, un pod, un contenedor. ¿Por qué? Porque yo estos pods los puedo eliminar, ¿bien? Y se pierden. Entonces, lo más habitual es que tengan un solo contenedor. Hay casos muy particulares, sobre todo a veces cuando son temas de trabajos que requieren uno del otro y van muy en paralelo, pero en contenedores separados. En esos casos tal vez pueda haber 2 o 3 contenedores adentro de un pod, pero lo habitual es una relación 1 a 1. La estructura esta que nos permite, de vuelta, por línea de comando, que es lo más habitual, podemos decirle este pod que contiene estos clusters, eliminarlo porque no lo quiero utilizar más, o hay una instrucción que a mí me parece genial y es una herramienta súper potente, es si ves que este pod con estos, que adentro obviamente tienen los contenedores, no está funcionando de manera correcta, lo podés reiniciar. Incluso cuando lo reiniciamos le podemos dar mayor capacidad de cómputo, ¿bien? ¿Para qué? Si estamos muy al límite con este microservicio, tengo un poco más de capacidad. O incluso podemos decirle duplicalo. No le des más potencia. Duplicalo y generame dos iguales. Entonces, después con lo que es el balance de carga o un load balancer, podemos distribuir la carga y evitamos posibles errores o caídas por ejemplo, del microservicio como tal, ¿no? Ahí, Luis, te cedo la palabra si quieres agregar algo más. Sí, un par de puntos acá a recalcar. No, el nodo controlador, otra manera de verlo también es que básicamente es un API, ¿sí? Y es el API que nos permite interactuar con nuestro clúster de Kubernetes. Por tanto, lo pueden imaginar de la misma manera, como se interactúa con un API de una aplicación SaaS, ¿no? Lo mismo viene siendo nuestro nodo controlador, que nos permite enviar instrucciones, ¿no?, al controlador, y los diferentes componentes del controlador se encargan de distribuir la instrucción que nosotros enviemos hacia los nodos trabajadores. Ese es punto número 1. Y punto número 2, en los nodos trabajadores piensen en la infinidad de posibilidades de cómo pueden implementar sus servicios. Por ejemplo, en un solo nodo, yo puedo tener un pod de un backend escrito en Java
porque yo tengo un equipo de desarrolladores backend que saben Java o la infraestructura de mi empresa está montada en Java, ¿no? En cuanto a backend. Pero de ahí yo quiero implementar algún servicio de analítica, algún servicio de machine learning, ¿no? Y hemos contratado un equipo de desarrolladores en Python. Entonces, yo puedo juntar mis dos pods, ¿no? Mi pod de backend, mi pod de analítica, de machine learning escrito en Python, y estos dos servicios pueden interactuar entre ellos, ¿no? Independientes, ¿no? La modularidad, como les decía antes, es muy importante. Entonces, se pueden mezclar diferentes sabores, diferentes colores de programación, de servicios, de sistemas, y se pueden administrar todos a través de un mismo API, ¿no? Entonces, eso ya da mucha facilidad y mucha agilidad en los procesos de la empresa, ¿no? Ese es el punto que quería agregar. Bien, bueno, ahora para bajar de vuelta un poco a tierra, como hicimos con los contenedores, algunos casos de uso. Bien, esto es un poquito lo que veníamos hablando al principio. Hay empresas que se dedican a ofrecer microservicios, bien, o APIs, pero a escala masiva, bien, pueden tener 1000, 2000, 3000 microservicios, y controlar esto es de forma manual es inviable. Bien, no hay manera, ¿por qué? Tenemos por un lado el control de versiones, porque vamos a ir actualizando estos microservicios que ofrecemos y tener un control de versiones es clave. Entonces, estas imágenes, estos contenedores, como manejan versiones, podemos saber en qué versión estamos, preparar una versión posterior, pero a nivel desarrollo, no a nivel producción, y a su vez podemos trabajarlo en distintos entornos de trabajo, ya sea gente que trabaja con Mac, gente que trabaja con Windows, gente que trabaja con Linux. Bien, entonces, este caso de uso es el más, para mí es el mejor ejemplo porque tenemos un equipo de personas que, si bien está desarrollando, no va a estar orquestando todos estos contenedores. Simplemente desarrolla orientando el pensamiento del desarrollo a que va a estar contenerizado o dockerizado, como se dice muchas veces. Y después tenemos un equipo que va a manejar estos clusters, va a ver que, mejor dicho, estos contenedores dentro de clusters, ¿bien? Y van a estar al pendiente de que no se caigan, de que los recursos que estén asignados sean los correctos y sobre todo de que al momento de desplegarlo, si bien el recurso inicial esté bien planteado, tenga la posibilidad de actuar frente a fallas, que era lo que me comentamos hace una slide anterior, ¿no? Esto de que me quedé corto de recursos, reiniciarlo y asignarle más recursos, se trabó, reiniciarlo o quiero asignar más recursos, pero en relación a un balanceador de cargas, duplicame el clúster o el pod, y de esa manera, lo que aseguran estas compañías es tener su servicio activo para los usuarios, bien, de manera constante. Obviamente, si se cae el servidor donde tenemos montado todo, difícil va a ser mantenerlo vivo, pero siempre y cuando los servidores que estén montados este Kubernetes estén funcionando, Kubernetes va a encargar que, yendo al paso más chiquito, que son los pods, donde están los contenedores, siempre estén activos y funcionales. Obviamente todo esto tiene la posibilidad también de limitarlo, ¿bien? Nosotros podemos configurar que se reinicie un clúster, un pod, ¿bien? Con más potencia, por ejemplo, más recursos, hasta cierto límite, y a su vez vamos a la inversa. Podemos configurar que si está muy holgado en cuanto a capacidades, se reinicie y le baje la potencia. ¿Esto de qué nos sirve? Cuando veamos más adelante cómo se monta esto en la nube, en GCP específicamente, los consumos siempre se miden en relación a lo que se está literalmente consumiendo, ya sea en tiempo como en capacidades de potencia, ya sea RAM o CPU. Entonces, siempre estar con la cantidad justa, con un poquito de espacio, pero no sobrados, lo que nos aseguramos es bajar mucho los costes. Piensen que esto a un clúster no se va a notar tal vez, pero teniendo 100 clusters o 1000 clusters, la diferencia entre consumir el doble o la mitad de RAM y CPU es abismal. Entonces, nada, eso es un punto claro. Y también la parte de seguridad, ya con los contenedores, bien decía Luis que la seguridad es muy alta, ¿no? Pero acá partimos de que tenemos los contenedores y que todo el hardware que está alrededor de este Kubernetes trabaja con todos los contenedores también en una red que puede estar cerrada entre ellos. Nosotros podemos tener varios contenedores que no tienen acceso a la red pública, se manejan en forma interna, y un solo clúster que hable con el exterior. Entonces, todos esos que están cerrados son más difíciles de vulnerar. Piensa que hay que pasar por varios contenedores, tal vez hasta llegar al principal que está aislado de la red pública. Entonces, esas ventajas permiten a los desarrolladores también estar un poco más tranquilos en cuanto a la parte de seguridad. Ahí, Luis, no sé si querés agregar algo. No. Bien. Bueno,
vamos a lo que es GKE. GKE o Google Kubernetes Engine, bien, es lo que venimos charlando de Kubernetes, pero propio de GCP, propio de Google Cloud Platform. Al principio decíamos que Kubernetes lo desarrolló Google y lo hizo open source, esto es verdad, pero a su vez continúa, de hecho, trabajando con la herramienta, y dentro de su suite de herramientas de la nube tiene este GKE, ¿bien? Nos permite implementar, administrar y escalar todas las aplicaciones que tenemos en contenedores dentro de la infraestructura Google, con todas las ventajas que esta ofrece, y para mí un punto clave es, estando la nube de Google con esto, tenemos un montón de soluciones más o módulos que ofrece Google que se vinculan prácticamente de manera nativa. Entonces, podemos expandir el universo de funcionalidades de nuestros microservicios con servicios que ya nos da Google, ¿bien? Ahí si querés, pasada de slide, Napo. Algo que quiero resaltar, que para mí es súper interesante, es que dentro de GKE tenemos Autopilot y estándar. Yo recién les comentaba que los despliegues de Kubernetes dentro de Google es con esta herramienta, y esta herramienta nos da una solución, ¿bien?, que es muy potente de cara a, por un lado, hacer pruebas y por otro lado, tener configuraciones ya un poco más armadas y que no tengamos que demorar tanto tiempo en esto, ¿bien? Básicamente, estándar y Autopilot son dos herramientas de GKE donde podemos desplegar nuestro Kubernetes, ¿bien?, con ciertas características específicas. Por ejemplo, el panel de control, que es el recuadro gris que vimos al principio, ¿no? Que ahí hay varios puntos a configurar que podrían ser desde el manifiesto que mencionaba Luis. En el caso de estándar, vienen algunas secciones preconfiguradas, bien, algunas, pero no todas. Hay ciertos puntos que en el manifiesto va a haber que declarar. En cambio, en el Autopilot viene 100% preconfigurado. Entonces, yo quiero desplegar un Kubernetes en la nube de Google, y con el Autopilot me ahorro de tener que configurar todo este panel de control. No quiere decir que esta preconfiguración me limite, ¿bien? En este caso yo puedo ir y tocar a mano algunas cosas, pero en caso que me olvide o que no quiera retocar todo, puedo utilizarlo. Después, en la parte de nodos, seguridad y actualizaciones automáticas, bien, en el caso de estándar es manual. Es 100% manual, de manera obligada. En el caso de Autopilot, volvemos a lo mismo. Está preconfigurado, pero podemos ir y hacer modificaciones manuales. Todo esto se suma a la parte de autoescalado, bien, que acá sí es un poquito más cercano. De hecho, es como que uno va a la inversa del otro, ¿no? Porque en el estándar es manual, pero lo podemos hacer automático. Hay una perilla, por decirlo de una manera, que nos permite que sea automático. En cambio, Autopilot es la inversa. Viene automático y podemos hacerlo manual. En cuanto a disponibilidad de clusters, bien, que es, para dar un poquito de contexto, es nuestros clusters de Kubernetes están alojados en distintas regiones del mundo dependiendo del servidor que elijamos dentro de nuestro proyecto de Google Cloud, ¿no? En el caso de estándar podemos hilar fino, bien, y de regional, que es una zona un poco más amplia, por ejemplo, no sé, Europa del Este, podemos a su vez irnos a la zona A, B, C o D. En cambio, en el caso de Autopilot es un poquito más limitado esto y solamente podemos configurar la región a la cual queremos hacer pertenecer este clúster. Después los pods, que era lo que yo les comentaba, que es el lugar donde montamos nuestros contenedores. En el caso de estándar nos permiten 256 pods. En el caso de Autopilot es bastante más chico, son 32, ¿bien? Esto dependiendo de la estructura, la verdad es que no es un limitante. De hecho, muchas empresas tal vez trabajan con 10, 15, 20 pods y ya con eso les alcanza. Entonces, irse a estándar por esto solo no les valdría, ¿bien? Y en cuanto al escalamiento, en el estándar es opcional el configurar que este escalado y administración de recursos automática, pero por defecto viene apagado, o sea que eso hay que tener cuidado. En caso de Autopilot, de por sí ya viene activo, ¿bien? Esto quiere decir lo que decía el funcionamiento de Kubernetes, ¿no? Que en caso de que nos quedemos cortos de recursos, se reinicie con un poco más de capacidad. Autopilot ya lo trae, pero de vuelta acá también lo podemos modificar. Sobre todo es muy importante poner un límite a estas cosas, porque si no el autoescalado va a decir, no me alcanza, reinicio y quiero un poco más, reinicio y quiero un poco más, y a fin de mes cuando venga la factura nos vamos a dar cuenta que nos tendremos que recordar un poco más temprano. Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. Ahí Luis, te deseo la palabra si quieres agregar algo. Sí, un punto más. Si lo quieren ver de otra forma, estándar versus Autopilot, ¿no? El estándar sería lo más cercano al manejo de una arquitectura tradicional en términos de que muchas cosas son manuales, ¿no? Siempre se pueden declarar a través de un archivo, pero muchas de las configuraciones son al final manuales. Autopilot va más orientado
a servicios un poco más serverless, a servicios un poco más autoadministrados, ¿no? Donde ustedes tal vez no se quieren preocupar por el manejo de la infraestructura o por la administración de recursos, sino solo cuestiones de escalabilidad y desarrollo. Entonces, existen las dos opciones, se pueden usar las dos opciones si ustedes así lo ven necesario. Usualmente yo he visto empresas que empiezan con el estándar, ¿no? Y eventualmente pueden migrar algunos de sus servicios a autopilot, que ellos consideren que no hay problema si autoescalan, ¿no? Y otros se mantienen en estándar porque tienen un número fijo de recursos que no necesitan la escalabilidad automática, ¿no? Entonces, que igual se puede configurar en el ambiente estándar. Bien. Si querés pasamos al siguiente slide, que si no me equivoco ya llegamos a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda sobre lo que estemos hablando o algo similar, ¿no? Que tenga que ver con este mundo. Creo que no. Bueno, si no hay preguntas o surgen preguntas después, ya sea revisando la grabación o viendo sus propios proyectos, pues siéntanse libres de contactarnos a través de correo electrónico, a través de esta invitación o cuando les enviamos esta grabación también. Y asimismo, si tienen interés en una sesión 1 a 1 para ver proyectos específicos, conversar un poco más de estas u otras tecnologías, pues cuenten con Gonzalo, Luis y mi persona, el resto del equipo. Estamos a sus órdenes. Les hacemos llegar también, como les mencionaba, esta grabación y los tenemos pues en cuenta para futuros webinars de otras tecnologías de Google. Así que, bueno, sin más, agradecerles mucho su tiempo y bueno, les deseo una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.